Ya están ahí la mayoría. Vamos empezando entonces. Primero con el cono. Cono de revolución o cono recto también se le dice de revolución. Entonces, ¿de dónde viene este cono recto de revolución? Simplemente el que está engendrado por un triángulo rectángulo. Ahí ves un triángulo rectángulo cuando gira alrededor de uno de sus catetos, ¿no? Tomado como eje. Ese cateto que sirve como eje viene a ser la altura del cono y el otro cateto es el radio de la base. Y la hipotenusa viene a ser la generatriz. Entonces, si hacemos girar sobre ese lado VO, entonces va a aparecer esa figura, va girando así, y aparece esa figura. Ese solo es el que se llama cono. La revolución, porque viene engendrado, ¿no? Por la rotación de un triángulo rectángulo cuando gira sobre el cateto, en este caso OV, que ese viene a ser el alto del cono, y el OA viene a ser el radio de la base. La base va a ser una circunferencia. Y la hipotenusa viene a ser la generatriz. Entonces, ese V es el que se llama vértice del cono. Vamos a poner ahí primero entonces los elementos, viene a ser el vértice. Después aparece la generatriz. A ver, que está ahí. Eso viene a ser la generatriz. La hipotenusa de ese triángulo. Y después aparece el radio de la base, el OA, y la altura. Entonces, poniéndole como las letras, sería así. Es la generatriz, el radio de la base y el otro es la altura. Solamente tiene tres cosas. Entonces, cuando se trabaja con el cono, tú estás trabajando con el triángulo rectángulo y ya no te haces problema. Y en el triángulo rectángulo puedes usar Pitágoras, todo lo que conoces en el triángulo rectángulo. Y en este caso, como estás en geometría del espacio, vas a usar la fórmula para hallar el área y volumen. Bien, vamos a calcular entonces como teoremas el área lateral. El área lateral es el número pi por el radio y por la generatriz, no entra la altura, es la cáscara, es el área lateral. Esa es la cáscara, solamente la parte superficial. Todita esta parte de acá. Es como si sombreara todo el papel así, ¿no? Puesto así. Ese es el área lateral, la cáscara. Y el área total le agregas el área de la base. Pi por radio al cuadrado, factorizas pi por r, te queda así. Ese es el área total. ¿Qué otra cosa aparece? El volumen. El volumen es como en el caso de la pirámide, un tercio área de la base por la altura. Acá también es un tercio área de la base por la altura. Como el radio es R minúscula, la base es un círculo, su radio es pi por radio al cuadrado y h es la altura. Así se calcula el volumen. Y no hay nada más en el cono. Nada más en el cono. ¿Y a qué se llama cono equilátero? Cuando el diámetro de la base coincide con la generatriz. Es decir, que ese triángulo AVB sería equilátero. Bien. Pasamos al siguiente, la siguiente lámina. Desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. ¿Qué quiere decir? Es como si tú tuvieras un conito de papel, ¿no? Está abierto en la parte inferior. Tú haces el corte, lo extiendes, haces el corte, vamos a poner así. Ahí tienes el conito, ¿eh? De color celeste, está forrado. Córtale el forro por el AV. ¿Ya? Por donde está G, por ahí lo haces el corte. Y lo extiendes, ¿eh? Lo vas a extender ahora, sí. Va a ser así, ¿eh?
Lo extiende y se va a quedar así. Ahí está, lo estás extendiendo y queda como la figura que está a la derecha. Entonces, esta figura es el que se llama el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que con esto de acá tú puedes forrarlo, esta parte lateral. A esto es el que se llama el área lateral. Lo has extendido. Ya, pero eso también aparece, pero esto también aparte de cuando tú tienes esta figura, que es el área lateral, esto de acá, todo lo que está sombreado también se llama sector circular. ¿Qué quiere decir eso? Que el área lateral va a coincidir con el área del sector circular. Pero para hallar el área de un sector tú necesitas el ángulo, ahí aparece el ángulo. En este caso el radio de ese sector es el G. Ahí está. Este es lo que yo estiraba, ahí está el G. Listo. Eso quiere decir entonces que el área lateral es igual al área del sector circular. Pero el área lateral, ¿qué cosa es? El área lateral es el número pi, ¿no? Por el radio por la generatriz. Y el área de un sector, ¿a qué es igual? Pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360. Entonces eso aparece así. Esos son iguales. ¿Y para qué sirve igualar esto? Cuando uno quiere calcular el ángulo, el alfa. Entonces de ahí despejas el alfa y tienes eso. ¿Será necesario recordar esta fórmula? Yo digo que no. ¿Por qué? Solamente yo tengo que saber que esto, ¿qué significa? Esto significa que, ¿de dónde viene? Viene de haber cortado esta parte por acá. Lo has cortado y lo has extendido. ¿Pero qué significa cortar esto y extenderlo? El área lateral. Y cuando tú lo extiendes, esto ya se llama sector circular. Quiere decir que el área lateral coincide con el sector circular. Suficiente con eso. Y con eso ya sale el ángulo. El siguiente. Semejanza de cono. Si tú tienes un cono, córtalo con un plano paralelo a la base. Ahí está. ¿Qué figura aparece? Aparece un cono grande y un cono pequeño. De AB hacia V es el cono grande y de MN hacia U también es un cono. Esos conos vienen a ser semejantes. Cuando son semejantes los conos, así como el caso de tú puedes comparar sus áreas, también puedes comparar sus volúmenes. Entonces vamos a ver quiénes son los radios, las alturas, las generatrices. Ya, esa es la altura del cono grande. Esa es la altura del cono pequeño. Radio pequeño, radio grande. Altura pequeña, altura grande. La VM, ¿no? Se llama generatriz del pequeño y VA, generatriz del cono grande. Entonces tú puedes comparar sus áreas y sus volúmenes. Vamos a ver entonces cómo ponemos los volúmenes. Esos conos son semejantes. Vamos a llamar B1 al volumen del pequeño. Y el B2, volumen del cono grande. Entonces, tú puedes comparar sus volúmenes. Vamos a poner así. O las áreas. Vamos a comparar primero volumen 1 sobre volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Volumen del pequeño sobre volumen del grande. Entonces, en el pequeño tú puedes agarrar cualquier elemento. Has agarrado acá el radio. Como volumen son unidades cúbicas, acá pones radio al cubo. En el grande también su correspondiente es el radio grande, entonces va acá el radio grande al cubo. Pero puedes agarrar otro elemento cualquiera. Por ejemplo, yo podría ver en el pequeño, puedo agarrar el H. Entonces en el numerador le voy a poner el H. Pero al cubo, porque estoy comparando volumen. En el denominador está el cono grande, entonces agarro su altura
que es ahí el H mayúscula, esto va a ir al cubo. Así. Cualquier otro puedes agarrar, también podías agarrar una generatriz. Por ejemplo, el VM, pero le pones al cubo. El otro va a ser el V, ¿no? A, pero al cubo. Y así cualquiera. Ya, esta parte que dice, el área del pequeño, el área lateral del pequeño, es al área lateral del grande. Como área son unidades cuadradas, entonces pones acá una arista al cuadrado, arista al cuadrado. Pero puedes poner radio chiquito al cuadrado, acá será radio grande al cuadrado. También podés escribir altura pequeña al cuadrado, entonces acá también le pones altura grande al cuadrado. Así. A eso se llaman conos semejantes. Cuando son semejantes, tú puedes comparar eso. No sé si es claro. Pasamos al siguiente. Tronco de cono. ¿Qué cosa es un tronco de cono? Aquí en la figura que hemos puesto ahí los conos semejantes, cuando tú has trazado este plano paralelo a la base, se formaron dos conos. Pero hay otra figura que está en la parte inferior, esto de acá. Esto. Del plano a la base. Esto de acá es el que se llama tronco de cono. Entonces, ¿qué cosa ha sido? Cuando tú cortas con un plano, ¿no? Al cono, de la base al plano, a eso se llama tronco. También se puede generar como rotación de un trapecio, es esto. En realidad, si tú ves, acá está el MN, está el Q, y abajo está el AB, y está el O. A eso se llama tronco de cono. Entonces, el radio pequeño, ahí está la altura del cono, tronco de cono es el radio grande, también tiene su generatriz, ahí está. Entonces también tiene su área lateral. Como acá tiene dos bases, el área lateral cuando no tiene, cuando solamente tú tenías acá el cono, su área lateral era así, ¿ve? Pi por el radio grande por su generatriz. Pero ahora hay dos radios. Entonces ahora le vas a agregar pi, así va a ser más, pi por radio pequeño por la generatriz. Entonces tú puedes factorizar entonces pi por g. Entonces acá te diría radio grande más radio pequeño. Así va a quedar el área lateral. A ver, así. Volumen, acá el volumen sí es importante acá. Un vaso, por ejemplo, tiene esa forma, ¿no? Por lo general todos los vasos de vidrio tienen esa forma. Solamente que la boca está superior, la parte más grande está hacia arriba. O sea, cuando tú dibujas un vaso, ¿no es así? A eso se llama tronco de cono. Ese es un tronco de cono. Una vasija de ese tipo tiene volumen. Entonces, cuando yo quiero medir el volumen, ¿qué hago? Yo hago así, mido toda esta parte. Ese se llama diámetro. Y a este le llamo radio grande. Mido así en la base y acá también tiene su radio. Y mido qué alto tiene de aquí a aquí, esta es la altura. Aparece eso entonces. Y con esos datos yo puedo hallar el volumen. Entonces el volumen se obtiene de la siguiente manera. Ahí aparece entonces todo en función de los radios. Pi por la altura sobre 3 que multiplica a radio de la base mayor al cuadrado más radio de la base menor al cuadrado más el producto de los radios. Ese es el volumen del tronco de cono. Muy bien, entonces con esto de acá, nosotros vamos a hacer los problemas, todo lo que se refiere a cono, antes de ver la esfera.
Entonces, vamos al primer problema. Entonces, vamos a ver, como resumiendo un poco, regresando un poco al inicio. ¿Qué hemos visto primerito? Ahí está. El área lateral de un cono es pi por el radio de la base por la generatriz. Y el volumen es 1/3 área de la base por la altura. Eso es lo que hemos visto para el cono. Después, cuando hemos desarrollado el cono, el área lateral va a ser igual al área de ese sector circular. Después acabamos de ver acá el tronco de cono. Nada más. Ahora entonces nos vamos a los problemas. Ya, se han hecho la captura de pantalla. Vamos al siguiente. El número 1. Dice así, ve, para una fiesta infantil se quiere construir 30 gorros de forma cónica. Así de forma de cono. 30 gorros. Entonces tú dibujas un cono. Ahí está, es los gorros, sí, es un cono. O sea, está en el fondo, es abierto, todo lo que está dentro es abierto. Es como si tuviera solamente de papel, ¿no? Con la cáscara. 30 gorros de ese tipo. Si las dimensiones del gorro son 8 centímetros de radio y 6 centímetros de altura. Entonces, siempre que tú trabajas con el cono, haz así. Siempre está el triángulo rectángulo. Entonces, lo que haces ese es el diámetro, trazas la altura, siempre ahí aparece entonces el radio, la altura, ¿no? Y la generatriz, catetos. En este caso, el radio de la base vale 8, ¿no? 8 de radio. Ahí va 8 entonces. Y la altura, 6 de altura, dice tiene. Entonces eso vale 6. ¿Qué te piden? Hay la cantidad de cartón que se empleará. O sea, ¿para qué? Para construir los 30 gorros. Esto es lo que 30 gorros. Entonces, si yo construyo este gorro de acá, ¿qué significa construir? ¿Qué quiere decir? Que con el cartón tú vas a ponerle así, pero o sea, lo vas a forrar esto. Si es un esqueleto, entonces con el cartón lo vas forrando así. Pero al forrarlo esto, ¿qué significa eso? El área lateral. Entonces lo que te están pidiendo es el área lateral. Ese sería para esto. Y lo que te piden es 30 veces el área lateral de ese cono. Este es lo que te piden. Entonces tú calculas el área lateral solamente de ese cono. Pero ¿cómo lo vas a calcular? Tú sabes que el área lateral, acá le voy a poner, es pi por el radio que habíamos puesto así pequeñito de la base y por la altura. ¿No? La altura no, sino es por esto de acá, que es la generatriz. Entonces acá debe ir la generatriz. En este caso, el área lateral será igual a pi, el radio ya vale 8, solamente me falta acá la generatriz. Ahí lo voy a poner. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la generatriz? Ahí es un triángulo rectángulo. 10. 10, correcto. Esto vale 10. Entonces el área lateral de ese vale 80. 80 pi centímetros cuadrados. Esa es la cantidad de cartón. Pero como te piden 30, lo multiplicas por 30. Entonces lo voy a animar eso. Muy bien. Entonces eso es 37,53, ¿no? Es como si de 3, 4, 5, pues múltiplo de 3, múltiplo de 5 y tal. 10. Entonces el área lateral
Ahí está, todito es lo que vas a forrar, sombrear esa parte. Ahí está. 80. Ahí te piden 30 gorros, ahí está sombreadito, ¿eh? Entonces, multiplicas por 30 y queda eso. Ahí va. Siguiente. Si no hay pregunta, todo. Siguiente. Pregunta nomás, ¿eh? Si quiere. Si algo no está claro, pregunta. 2. Ahí está su figura. ¿Qué dice Ibe? Dice que AB, diámetro, en efecto, ahí se ve que ahí hay dos conos, ¿no? Ahí se observa dos conos. De diámetro AB, uno de ellos, y el otro de diámetro NO. Dice incluso ahí en la AB o N son diámetros. Y los conos de revolución son semejantes. O sea, esos dos conos dice que son semejantes. Acá lo puedo resaltar esto. Son semejantes. Si son semejantes, tú puedes comparar sus áreas, su volumen. Después tienes esta condición de acá, que eso lo puedes colocar en la figura. De B a M es lo mismo que de M a V. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle A y A en esa parte. Después de A a O es lo mismo que de O a B. Bueno, entonces el centro acá de la base, bueno, sin lugar a dudas, este de acá se cumple, el centro de la base. Sin lugar a dudas. Y ahí está puesto que esos conos son semejantes, ¿eh? ¿Qué te piden? Ahí a la razón de sus volúmenes. ¿Qué cosa es una razón? Es un cociente. Te están pidiendo volumen de uno de ellos entre el volumen del otro. Pero como las claves, todos son menores que 1, ¿qué quiere decir? Que el cono pequeño va a estar en el numerador y el cono grande en el denominador. Sus volúmenes. Pero como vamos a comparar sus volúmenes, así, entonces necesitamos sus elementos al cubo. Pero en el cono grande ya tú conoces, te han dado ya la generatriz, el VB, que vale 2A. O sea, desde aquí hasta aquí, y hay 2A. Ya te han dado su generatriz. Esto vale 2A. Entonces te falta la generatriz del pequeño. Este es 2A. Ya te han dado esto. Ahora te falta la generatriz del pequeño. Pero la generatriz del pequeño, ¿quién es? Es el OM y el NM, cualquiera de ellos. Todas las generatrices son iguales, pero son hipotenusas. Para eso nosotros sabemos de que el triángulo, aquí hay 90 grados. Siempre, cuando tú estás en el cono, ahí está el triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? De repente, cuando Dani mata sombreado, supongo que está sombreado. Ahí. Ese es el triángulo rectángulo. Este es punto medio de la hipotenusa. Entonces, lo único que hay que recordar es que esto se llama mediana relativa de la hipotenusa. Entonces, ¿qué letra le vas a poner aquí? En esa mediana. Eso es lo que hay que recordarse. Y esa es la generatriz. Ya, hasta ahí. Voy a animarlo hasta donde he mencionado. Primero, ahí hay 90. ¿Ya? Eso es lo que he puesto ahí. A ver si está sombreado. Ahí. OM es mediana. Se llama mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿qué vas a recordar? Todo es geometría plana. No vas a recordar esto. Te voy a poner el triángulo de esta forma. No tiene por qué ser igualito. Si este es 90,
este es un triángulo rectángulo. Si tú sacas acá la mediana, se va al punto medio de la hipotenusa. Esto se llama mediana relativa a la hipotenusa. Y estos tres segmentos son iguales. ¿De acuerdo? Esos tres segmentos son iguales. Entonces, esta mediana tiene que ser A. Entonces ahí va a aparecer el A. Esos tres son iguales. Y ya está listo, esto es lo que estábamos buscando. Obviamente el NM también es A, ¿no? Comparamos volumen entonces. Volumen del pequeño, ahí está, ese es el grande, es el pequeño. Celeste entre el morado, ahí está. En el celeste agarras una arista al cubo. En el grande ya sabemos que la arista es todito esto, vale 2A al cubo. A al cubo, en el denominador me sale A cubo, 2 al cubo es 8, quedaría 1 sobre 8. Micrófono, ¿es claro? Sí, profesor. Ya está. Siguiente. Sale la figura, ahí interpreta. En la figura se muestra un depósito, dice, para almacenar maíz, formado por un cilindro, ahí se ve en la parte inferior el cilindro, cuyo diámetro de su base es 20 pies. Ponemos entonces el diámetro, ya sabemos que eso se llama diámetro, y eso vale 20. El diámetro vale 20. Hasta aquí estoy. Dice, y una cubierta, ¿cubierta qué es? Lo que cubre arriba, esto. Esa es la cubierta, que tiene la forma de un cono de revolución. Ese es un cono. ¿Y cómo se dibuja un cono? Siempre dibujas el triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar el cono. Es el vértice del cono. Ahí está. Ese sería su diámetro de la base. Ahí va 90. Ahora, así se dibuja un cono. Esa es la cubierta. Ese es un cono. Ya estamos. Después, ¿qué dice? Dice la altura de la cubierta. La cubierta que es para nosotros, cono. La altura es un cuarto de la altura del depósito. Si todo el depósito de acá, este es su alto, si acá le pongo 20, su altura, dice, de esta cubierta, que es el cono, es un cuarto. Un cuarto de 20, ¿cuánto es? 5. 5 sería eso. Ahora, si yo en lugar de 20, para que quede así un cuarto lo mismo decir la cuarta parte. Acá le pongo 4H y acá debe ser H. ¿No le parece? O al revés, también puede ser así. ¿Qué pasa si que aquí yo le pongo H? Aquí aparecerá 4H. Cuando te dice un cuarto, es decir, la cuarta parte, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Vamos a ponerle entonces ahí. Vamos a llamarle así A y B. Vamos a llamarle H a eso. Entonces, desde V hasta B, o sea, hasta la base, eso que he mencionado vale 4H.
Eso es lo que hay que decir. Ahí está. Muy bien. Después, ¿qué dice? ¿Ya? 1/4 de la altura del depósito. Después hay un I acá. Y el volumen del depósito vale esto. El volumen del depósito vale esa cantidad. Pero el volumen del depósito, ¿qué es? El volumen del cilindro más el volumen del cono. Y vamos a llamarle ese volumen total, entonces, dato. Volumen total es eso, que es el cilindro más el cono. ¿Y qué me piden? Hay la altura de la cubierta. Para nosotros la cubierta es el cono, el H. Es lo que hay que hallar el H. ¿Y cómo vamos a hallar el H? Vamos a hallar el volumen del cono más volumen del cilindro. El volumen del cono, ya sabemos que su radio vale 10. Pero este es lo mismo que eso, que acá también es 10. Es lo mismo, pues. Todo es lo mismo. Ya está listo para hallar su volumen. ¿Ya? Y la incógnita es la altura, que está de celeste. Pero acá, para hallar el volumen del cilindro, ya conocemos el radio y la base, nos falta la altura, que se la B. Como este es H y este es 4H, obviamente acá va a venir 3H. Vamos a poner primero eso para luego calcular el volumen. ¿Me va? Entonces, ese es 3H, la altura del cilindro. Muy bien. Nos vamos acá. El volumen total. Primero ponemos el cono. Primero su radio. Ese radio vale 10, ya hemos calculado, ya está listo, ¿no? Será 1/3 pi por 10 al cuadrado por h. ¿Está? Volumen del cono más volumen del cilindro. Volumen del cono. 1/3 pi por 10 al cuadrado por el h. Eso. ¿Está de acuerdo? ¿Micrófono? Sí, estamos de acuerdo. Y el cilindro es lo mismo. O sea, el cono es la tercera parte del cilindro. Y el otro simplemente es pi por radio al cuadrado. Su radio también vale 10 del cilindro. Pi por radio al cuadrado por su altura, que es 3h. Ahora es. Y eso te debe dar 3500 pi. Ahora, este pi se va. Aquí te da 100. Aquí te da 100. Aquí también es 100. Esos dos ceros. Muere. Entonces en el primero te va a quedar h entre 3. En el segundo te va a quedar 3h. Y al otro lado te queda 35. Pero, ¿cómo se suma acá? Para que no te hagas problema con el denominador, a todo lo multiplicas por 3 para que se vaya el 3 del primer sumando. Entonces te quedó h solito. Como lo has multiplicado por 3, acá ya estás con 9. Como lo has multiplicado por 3 a todo, para que no se altera, acá vez tengo por 3. 3 por 5, 15. Va una, 3 por 3, 9 y una 10. Pero esto te da 10h. Cuando se divide entre 10, se corre una cifra hacia la izquierda, ¿no? Sí, el h va a ser eso ya cuando borras eso. Cuando se divide entre 10, 100, 1000, se corre la cantidad de ceros, nada más que tiene hacia la izquierda. Y cuando se multiplica, se aumenta a la derecha, entonces, ¿no? Ahí va. Multiplicando por 3 y dividiendo entre 10, sales. 35 por 3 es 105. Entre 10 corres una cifra decimal hacia la izquierda.
¿Es claro? Micrófono. Sí, profesor, es claro. Ya. El siguiente. Vamos con el siguiente. Sí, ahí tienes, mira. Ahí tienes. En la figura 1 dice muestra un separador de partículas. Que ahí está en la figura 1. Mientras que la figura 2, que está mostrando su estructura de metal, o sea, el armazón, está formado por un cilindro que está en la parte superior, ¿no? Eso es lo que es un cilindro circular recto. Este es el cilindro. Cilindro y un tronco de cono. Tronco de cono es esto. Es el tronco de cono. Es como un vaso, ¿no? Eso es lo que dice, está formado. Ese es un cilindro y un tronco de cono. El volumen de la parte cilíndrica es esto. Dat, vamos a ponerlo eso ahí. Eso vale 10, ahí está en la figura 2. Y el volumen de ese es. Después, ¿qué dice? Y la altura total del ciclón, o sea, del recipiente, vale 19. Desde la base inferior hasta la superior es 19. Ahí está. Y el radio de la base que toca al suelo es 6. Se entiende que el suelo está acá, así que está parado ahí. Como esto está parado así, ¿no? El suelo está acá. Entonces el radio de esta de acá es el que vale 6. Eso es lo que dice ahí. Ahí lo colocamos entonces. Vamos a ponerle su centro y le ponemos su radio. Bueno, eso da 9, sin lugar a duda, ¿no? Ahí está su centro. Y ese es tu radio que vale 6. ¿Se nota? El 6 está ahí medio... que no se nota, chiquito. ¿Qué me pide? Determine la capacidad total del separador de partículas. Su volumen me pide. Como piden volumen total, entonces será volumen del cilindro más el volumen del cono. Ya, pero ya me han dado que el volumen del cilindro vale 640 pi. Entonces me falta el cono, ¿no? A ver, eso es lo que piden, volumen total. Muy bien. Y ya como ya tenemos el volumen del cilindro, nos falta, para el volumen del tronco de cono, nos falta el radio de la base grande. ¿Ve? Eso ya sabemos ya. Cuando quiero calcular ese volumen, lo que tengo que saber es su radio. Ahí está. Ese radio debe ser del cono también, de su base grande. Y también es base del cilindro. Y ya sabemos la altura del cono. Sabemos el radio de la base del cono, el tronco de cono que es 6. Me falta el otro, el R. ¿Y cómo calculo el R de este dato de acá? De aquí. Pongo volumen del cilindro. ¿El volumen del cilindro qué es? Área de la base por la altura. Su altura vale 10 ya. El área de la base es un círculo. Pi por radio al cuadrado, por la altura que es 10, me debe dar 640. Y de ahí sale el radio. Este 10 se va con este 0. El pi con el pi. R cuadrado 64 y R vale 8.
Entonces ya puedo colocar 8 ahí, ¿ve? Ahí, ya está lista. A ver si le pongo el 8, no está, no está. Entonces yo quiero hallar el volumen del tronco de cono. Entonces yo me acuerdo de la fórmula que es así. Siempre aparecen los dos radios. Este es 8, ahí. La altura ya vale 9. El radio pequeño vale 6, que no se nota acá, está escondido. Esa es la data. Entonces ya todo listo para reemplazar simplemente. Entonces al reemplazar tendríamos así. En lugar de H le ponemos 9. R grande, R mayúscula es 8, R minúscula es 6. Y el producto de los radios es 6 por 8. Esto te da 64. 6 por 8, 48. Este es 100. Más 48 te va a dar 148. Y este es 3. Entonces va a ser, entonces todito esto de acá te da 148. Entonces va a quedar 3 por 148 pi. Ahí va. 3 por 148. Mira, el volumen del tronco de cono es esto. Recuerda que estamos buscando el volumen total, que era este volumen más este de acá. ¿De acuerdo? Por eso que va a ser el volumen del cono más el cilindro. Y ese es el volumen total. No sé si es claro. Micrófono. Todo claro, profe. Ya. Muy bien. Vamos al siguiente entonces. A ver, ¿qué es el siguiente? Ya hay la esfera. Vamos a estudiar la superficie esférica. Para que se entienda esto, cuando uno estudia la esfera, así ve, ¿cómo lo haces el paralelo? Cuando tú estudias el círculo, ahí está la circunferencia, es el borde. El círculo es como una moneda. En cambio, la circunferencia es como de todo el borde de la moneda le ponías un hilo. Ese hilo es la circunferencia. Pero cuando se trabaja con el círculo, igualito trabaja con la circunferencia. Casi no hay distinción. Entonces, en este caso, vamos a trabajar por separado, pero al final es todo lo mismo. ¿A qué se llama superficie esférica? Es una superficie esférica es cuando tú tienes, por ejemplo, con una pelota donde la cama es delgadita, adentro es vacío. ¿Y quién lo engendra eso? Lo engendra una semicircunferencia. Ahí tú tienes una semicircunferencia. Solamente la semicircunferencia, esta parte es vacía. Esta parte es vacía. Mira sobre su diámetro, que se la ve, uno hace girar 360 y va a aparecer esa figura, ¿sí? Pero si tú lo estabilizas eso, ahí no está estabilizado, ¿qué quiere decir? Que va girando y va poniéndose así, va haciéndose así. Así va girando. Así. Entonces lo que va a generar es una especie de una pelota, adentro de vacío. Ahí no estabilizado la figura.
Entonces, como ves, una pelota es una cáscara, entonces tiene área solamente. Ese es el radio. Ese radio es esto. Si acá, como este es el diámetro, acá este radio en realidad es esto. Sí, sí, ese es lo que ha girado. Y ese es el radio de la superficie esférica, se dice. ¿Por qué se dice superficie esférica? Porque solamente es la cáscara de afuera. Adentro es vacío, como una pelota. Entonces solamente hablas de área. Y el área es 4pi por radio al cuadrado. Así. Repito, ahí no ha salido la figura, como lo han animado ahora sí. Le ha faltado la conclusión. Es como una pelota. Tiene área. En cambio, ahí dice la esfera. ¿Quién engendra la esfera? Ahora, ¿qué pasaría si todito estaba lleno? Como si esta es mitad de una moneda. Y empieza a rotar. Ahora está lleno. Rota, entonces ahora empieza a rotar eso. Y está lleno dentro. Estabilízalo, queda así. A eso se llama esfera. O sea, es como una bola de billar, todo está lleno dentro. Entonces, cuando tú estudias, estudia la esfera. Imagínate que tienes una bola de billar donde de color verde, lo ves de color verde, la bola de billar. Todo el color verde se llama la cáscara. Entonces, eso se llama superficie esférica. Entonces, tú puedes decir el área de la esfera debe entenderse que es el área de la superficie esférica. Solamente la cáscara. Y cuando tú quieres calcular todo lo que está yendo se llama volumen. Entonces la esfera tiene volumen. Su radio es el R, es el mismo que el anterior. Entonces esto tiene volumen. El volumen es 4pi y ya no es R cuadrado, sino R cubo, pero entre 3. Esas son las fórmulas básicas para la esfera. No sé si se entiende el micrófono ahí, qué es superficie esférica y qué es la esfera. Superficie esférica cuando rota solamente la semicircunferencia. Es como un pedazo de hilo de AB. En cambio, para la esfera tienes el semicírculo. Si tienen claro esa idea, entonces viene así el siguiente. ¿A qué se llama casquete esférico? Casquete es cuando tú cortas a una pelota. Imagina, tienes una pelota. Claro, ahí lo ves blanco, ¿no? Pero imagina que sea de color rosado. La pelota, ¿qué quiere decir? Que en el interior es vacío. ¿Qué pasa si tú lo haces este corte? ¿Ve? Corta con una cuchilla. Cuando yo digo cuchilla, significa plano, cuando así, lo cortas. Al cortar, aquí va a quedar abierto esta parte. Aparece este hueco. Y esta es una circunferencia, aparece acá así, el borde. Así te corta. Así lo has cortado. Así te aparece ese corte. Así. Entonces, de este corte que le has hecho con esta cuchilla que se llama plano, hacia la parte inferior o hacia la parte inferior se llama casquete. Entonces, casquete, ¿qué quiere decir? Que viene, vamos a hacer en la parte inferior. Acá la animación va a salir hasta la parte de arriba. Esto se llama casquete, ¿ve? Como una especie de una vasija, ¿no? Así. Una vasija donde no hay nada en el interior, ¿ve? Así. Y aparece esta figura. Hacia abajo. O puede ser el de arriba también. Cualquiera de ellos se llama casquete.
Ahí no hay nada. Ese vacío. En cambio, si tú lo cortas a una esfera, ahí va a salir lleno. Es como una bola de billar. Ya, he explicado, entonces ahora viene así. Entonces corta la pelota. Acuérdate que la pelota es superficie esférica. Lo cortas, ahí está el plano, ¿ah? Está su radio respectivo. Córtalo. ¿Está? Va a ser así. Ahí está sombreado la parte superior, pero también puede ser la parte inferior cualquiera. Sácalo fuera de eso. Ahí está. Esa es su altura. Salió eso. Por eso que aquí está de blanco, porque este es vacío. Es la parte de arriba. Para que se vea este blanco, por eso que está puesto así, que acá no es. A eso se llama casquete. Como solamente es la cáscara, se habla de área. Entonces el área de un casquete que es igual, simplemente es 2pi por el radio por la altura. Pero ese radio es de la esfera. 2pi por radio por la altura. Pero este radio no es de acá, no es esto. Este radio es de la esfera. Ahora, ¿qué pasaría si tú en lugar de la pelota, acá hubiese sido una bola de billar, que todo está dentro, compacto? Entonces, al hacer el corte, a eso ya se llama segmento esférico de una base. Ahí está, lo cortas, el mismo, güey. Pero ya ves que esto está lleno, ya ves. Y a eso se llama segmento esférico. Acá, como no había nada en el interior, no hay volumen. En cambio, acá, como está lleno, sí tiene volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen acá? Acá sí necesitas el radio de eso. Ahí sí necesitas su radio. Ahí está, radio, su altura. Ahí está. Entonces ahí entran los dos. Es el R minúscula y el H. No entra el radio de la esfera. Es como si tuvieras una vasija de ese tipo. Pues, ponlo de esta forma. Y tienes una vasija así, ¿no? Así, una cubeta. Entonces, si empiezas a echar agua acá, cuando ya está lleno el agua hasta esta parte, entonces tú puedes hallar su volumen. A eso, cuando ya está con agua, mira, cuando no tiene agua se llama casquete. Pero si ya le tienes agua, como tiene volumen, ya se llama segmento. Mira cómo cambian los nombres. Entonces, eso, el volumen, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Va a aparecer la altura al cubo sobre 6 y el otro va a ser pi por radio al cuadrado por la altura entre 2, cuando tiene una base. Ahí tienes área y volumen. Al final, dices, ¿qué pasa si no miro esto y solamente me fijo en esto? Allá tienes tu vasija así, ¿eh? Si tu vasija está pintado de color rosado, esa pintura rosada significa área. Sácale la pintura rosada, de repente si saca la pintura rosada queda blanco. ¿Ya? Eso es lo que ha sacado, se llama área. En cambio, todo el sólido cuando está lleno ya tiene volumen. No sé si me dejo entender. Yo tengo acá una vasija, una cubeta así. Imagínate que está de color negro.
toda la pintura, si tú lo pintas de color negro, esa cantidad de pintura es el área. Ese es el área. Entonces, a toda esa área que está pintado es el que se llama casquete. Entonces, el área, acá, si tú conoces, siempre va a ser 2pi por el radio de la esfera y por la altura. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si acá yo le echo líquido? Pintura negra. Al quedar pintura negra me queda pintado todo así. Ya tiene volumen y el volumen se calcula así. Pero, ¿cómo se llama la figura cuando está lleno? Se le llama así. Segmento esférico de una base. Así es entonces. No sé si es claro, micrófono. Zona esférica. De nuevo, tienes la pelota. Tú córtale con un plano. Ahí va. De ese plano hacia arriba o hacia abajo se llama casquete. Si es la pelota. Córtate con otro plano paralelo a eso. Ahí va. Entonces, de ese plano hacia la parte inferior se llama casquete o hacia la parte superior también es casquete. Pero la parte de superficie esférica que queda entre esos dos planos, ahí están los dos planos. Esa parte es que se llama zona. Entonces sale sombreado solamente esa parte, es el radio de la esfera. Esto es hueco. Este es hueco. Si tú acá le pones líquido, se pasa todo. No es que viene de la parte de la pelota. Entonces acá solamente tiene área. ¿Y cómo se calcula el área? Igual que el casquete, el mismo, la misma fórmula. 2pi por radio por la altura. ¿Se ve? Igualito es. Y ese radio es de la esfera. ¿Y qué pasa si en lugar de la pelota era una bola de billar? Entonces ya sale, todito esto va a salir lleno. Acá te va a salir lleno. Ya es compacto, sale así. Y a eso se llama segmento esférico. En el anterior también era segmento esférico, que tenía una base, este tiene dos. Es como tener una vasija de ese tipo, una olla. Y eso tiene volumen. Si tú le sacas todo el líquido dentro, te queda la cáscara. Esa cáscara se llama zona esférica. Zona es cuando no tiene las tapas, ni de arriba ni de abajo. Entonces ahora esto tiene volumen y cuando quieres calcular el volumen ya entra la altura y entra los dos radios. En el anterior entró solamente un radio, ahora entran los dos. En realidad pi era por la altura al cubo entre 6. Después era pi r al cuadrado por la altura entre 2, pero ahora le agregas una base más y sería así. Continuando, no se queden a ver. Vamos al siguiente para que vayan conociendo estos tipos de figuras. ¿Ve? El uso esférico. Son nombres nada más, pero en la práctica tú dices ya qué es. Sigues con la pelota, ¿ve? Adentro del vacío. Ubica el diámetro de esa esfera. ¿Cómo es el radio?
Ahí está el diámetro, es el AB. Por el AB, justo por este diámetro, corta la pelota así. Bueno, acá está dibujado, lo cortas así. Con tu cuchilla lo cortas. La cuchilla hace el papel de plano, así. Córtalo por el mismo AB con otro. Sigue con la cuchilla así, ¿ve? Ya cortaste ese. Viene así. Ese es el radio, es el radio. Entonces, ¿qué cosa es lo que has hallado? Entonces, un ángulo alfa ahí. Y lo que has hecho es esto. Esa es parte de la pelota. Sácalo fuera. Esa parte de la pelota, que es delgadita nada más, esa cascarita, es el que se llama uso esférico. Por lo tanto, acá se habla de área. Ese solamente tiene área. Y el área del uso esférico se calcula de esa forma, con esa formulita. ¿Qué pasa? Que en lugar de la pelota era la esfera. Ya eso se llama cuña, ya ves. ¿Te das cuenta? Solamente cambia. Cambia de la pelota con la bolita de billar, nada más así. Entonces, cuando haces ese corte, ya te sale pues lleno. Así el mismo, pero ya viene lleno. La parte que está de color naranja, ese es el uso. Pero todo ahí, incluyendo la base que están de morado. Morado está acá al frente, también lo que está acá también está morado por la otra parte. Yo lo hubiese animado, la hacía de color verde y rojo. Para decir que es como una tajada de sandía. La parte verde se llama uso y toda la sandía que te dan esa tajada se llama cuña. Cuña se dice, hay cuña prismática, cuña cilíndrica, ¿no? Hay cuña esférica, ¿por dónde se usa? Cuña es cuando tú tienes tu movilidad, tienes la llanta, para que se estabilice, pones una cuña, le soporta eso. Entonces ahora como está lleno, tiene volumen. Y el volumen se calcula así. Bueno, el área también tiene, ¿no? Sería el uso más la base. Pero el volumen es así. Esta área total, ¿qué significa? Este es el área de luz. Está acá. ¿Qué le está agregando? Pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un semicírculo, a este lado. Por acá también, por otro lado, hay otro semicírculo. Los dos hacen un círculo, pues sale así. Ahora vienen los ejercicios. Aquí, todo lo que es aquí es pura fórmulas nada más. Y hay que tener en cuenta qué nombre tiene, qué es área, qué es volumen, qué significa tal cosa, ¿no? Yo simplemente me guío por una pelota que adentro es vacío y por una bolita de vía, ya con eso programo hago todo esto. Vamos a ver acá. El problema 6. Ahí dice, en la figura 1 muestra 9 bolitas esféricas, balas esféricas. Para nosotros solamente son bolitas. Como son balas, es como decir, son canica, ¿no? Canica, que bola de billar había puesto yo, pero son como canica. También es compacto. Esas son esferas. Dice, son balas de cañón equivalente. ¿Qué significa? Que todos son el mismo tamaño, tienen el mismo volumen, todos son igualitas.
La figura 2, una caja de forma de prisma con base rectangular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un paralelepípedo rectangular. En la figura 2. ¿No? Donde se planifica transportar las municiones mencionadas. Entonces vamos a ubicar acá esa. Ahí vas a poner las municiones para transportarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lo vas a poner dentro, son 9, ¿ah? Son 9 de estos. Entonces tú dirías así, acá en el chiquito. Pones uno acá. Siguiente pones así. Siguiente le vas poniendo así. Van chocando todos. Así lo ponen los 9, van a encajar ahí. Pero cuando tú haces la figura ahí, pones ahí, no vas a poder encajarlo a todos. Porque la figura es demasiado grande. ¿Qué quiere decir? Que lo demás va a seguir así. Pues. Vas poniendo, hasta que el último va a chocar acá. Dice si el volumen, voy a ponerlo de rojo, sí, el volumen de toda la artillería vale esto. Le ponen artillería para que sea conceptual, pero en realidad debe ser el volumen de las 9 bolitas. Vale eso. O sea, las 9 esferitas, su volumen, ¿ah? Es el que vale 2592 pi. El volumen. Ese dato lo vamos a colocar ahí. Ahí va. En lugar de decir artillería, lo que tenemos ahí, ¿qué cosa es? Las 9 bolitas. Después dice, el ancho de la caja mide igual que el diámetro de una bala. El diámetro de una esfera, la bala es una esfera para nosotros. El ancho que es de la caja es esto. El largo es esto. Este es el largo hasta aquí. De aquí a aquí. Entonces vamos a poner, dice que el ancho es el diámetro. Entonces vamos a poner de la esferita su centro. Su radio es R. Entonces su ancho de la caja será 2R. Este es 2R. Ahí te ha puesto este listito. ¿Qué me pide? Determine la menor longitud que puede medir el largo de la base de la caja. El largo de la base de la caja es desde este punto hasta este punto. Pero de aquí a aquí hay 2R, porque sería el diámetro. Ahora, de este punto a este punto también hay 2R. Como yo quiero desde aquí hasta aquí, ¿cuántas veces R va a haber? ¿Cuántas balas hay? Hay 9. Entonces ahí va a ser 9 por 2R. Eso va a ser el largo. Vamos a colocarlo así. De A a B, entonces va a haber 9 veces 2R. ¿Se entiende eso, micrófono? Porque de A hasta aquí hay 2R, es el diámetro. Desde aquí hasta este punto también hay 2R. O sea, de cada bolita, cuando tú pones el 2R, ¿cuánto vas a colocar ahí? 9. Entonces lo que te preguntan es 9 veces 2R, o sea, 18R.
Entonces solamente hay que mirar cuánto mide ese radio. Para saber cuánto mide ese radio, ¿qué vas a usar? Este dato. ¿Y qué cosa sabes? Que el volumen de la esfera ¿a qué es igual? 4pi r al cubo sobre 3. Una esferita es eso. 9 de eso van a ser igual a eso. Entonces, vamos a poner ahí. Entonces, 9 veces eso es el volumen de los 9 esferas. Acá da 7. Más 9, 16. Más 2, 18 múltiplo de 3. Divisible entre 3. También es divisible entre 4. Entre 12. Y ahí sale el radio 6. Si el radio vale 6, ya puedes saber cuánto vale el AB. 9 veces 2R. R vale 6, 2R 12 por 9, 108. Vale multiplicar. Como es centímetro, lo pasas a metro, corre 2 decimales. Ahí. Micrófono, ¿es claro? Sí, profe. Ya está. Siguiente. 7. Dice ahí, A o B es un cuadrante. OM es igual a MA. El área de ese sector A o B vale 12. ¿Se acuerdan a qué es igual el área de un sector? Así lo voy a hacer recordar acá. El área de un sector es así. Pi, un sector circular sería pi por r al cuadrado por el ángulo sobre 360 grados. Correcto. Esto se llama el área de sector circular. Como dice su compañero, el área de un sector circular es pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360. Eso quiero que entiendan cómo va a ser. Así vamos a trabajar también para esta parte. Mira, ¿ah? Imagínate que yo no me acuerdo de esto. No me acuerdo de la fórmula. Entonces, pero sí me acuerdo que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, sin lugar a duda. Siempre me acuerdo del generador, del primero. Y el otro, ¿qué cosa es? Yo quiero solamente esta partecita. ¿Qué cosa es esto? Significa una parte del círculo. Pero yo sé que toda la vuelta es 360. Y solamente yo quiero el alfa. Entonces es como cuando te enseñaron en la escuela, a veces te enseñan así, tú tienes una barra de chocolate, voy a ponerlo así. Quiere dividir a 3 personas. Ahí está, 3 personas. Entonces yo digo, ¿qué parte es esto del total? Entonces acá le pones A, acá le pones A, acá le pones A. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué parte es esto de acá del total? Entonces le pones A entre el total, 3A. Y ahí te sale un tercio. Esa es la tercera parte, se dice así, ¿no? Entonces yo quiero saber acá
alfa, ¿qué parte es de todo? Pero todo, ¿qué es? 360. Entonces le pongo alfa sobre 360, es todo. Por eso que la fórmula sale así. Es como dijo su compañero, es así cuando se recuerda la fórmula. Ya, muy bien. Entonces vamos a aplicar esa fórmula para hallar entonces esta área. A mí me han dicho que el área de eso vale 12. Entonces, pero este alfa vale 90. Entonces, esa área que vale 12 será igual a pi por radio al cuadrado, si esto tú le llamas el radio, por 90 entre 360. Esto de acá es 4. Entonces, ahí va a aparecer acá entre 4 nada más, ya no va a aparecer esto. Y eso es lo que va a aparecer cuando vamos a aplicar esto. Es lo mismo que decir que es la cuarta parte del círculo. Ya, ese es 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si ese es el radio, es así. ¿Se entiende de dónde viene esto? Es la cuarta parte del círculo, si no así, pi por radio al cuadrado, por el ángulo que es 90, sobre 360. Esto. Este queda sobre 4. Y ese debe ser igual a 12. Entonces, pi por r cuadrado es 48. Lo dejo ahí. Pero, ¿qué me dicen a continuación, ve? Ese dato nada más, dice. Hay el área de la superficie generada cuando este arco chiquito de acá rota 45 grados alrededor de OA. Eso va a ser el eje. Lo vamos a rotar 45 grados. Primero, vamos a rotarlo 360, todo, alrededor de eso. Ahí está. Al rotar todo sale eso. Ese es el MN. Ese es el OA. Y ahí está la B. Si todo es el radio, hay R medio es R medio, porque son iguales. Este es el OB, ¿no? Ahí está el A, O, ahí está todo ahí. Entonces, tú quieres solamente que ahí has rotado todo. Cuando has rotado todo, a ver, lo voy a poner de color verde. Mira, ¿qué significa? Inicialmente estabas acá. Rotó una parte, vino arrastrándose, vino hasta acá. Si esto viene arrastrándose de color verde, sombreó esta parte. Entonces tu radio vino aquí ya. Estuvo así. Y abajo también lo mismo. Ahí. Sí, ya esto vino viviendo, se vino hacia acá, está ya. Entonces hacia abajo, ya esto es así. Hacia abajo también va a ser lo mismo. Aquí, ya estás por aquí. Entonces tu arco ya está así, ya ve. Ya estás acá, entonces estás así. Y así vienes todito de acá, entonces vas a tener así. Y lo vas a tener todo de verde así. Lo mismo hacia la parte posterior. Ese es cuando tú rotas los 360. Pero esa figura de ahí, cuando está de esa forma, se le llama zona esférica. Y el área, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa era la zona? Era así. Acá había un plano que habías cortado y había acá así. Y aquí estaba el otro. Entre esos dos se le llama zona. ¿Se acuerdan? Aquí estaba hueco, hueco. Entonces, el área que era acá, el área de la zona, simplemente era 2pi por el radio de la esfera.
por el radio de la esfera, sí. Y por la altura era el que unía las bases de aquí a aquí. Esta era la altura. Era por la altura. Entonces, si tú consideras esa parte, entonces tú quieres, entonces, solamente, tú lo que quieres del MN, pero que gire solamente 45, no quieres que sea 360. Esto no va a girar. Entonces lo has girado 360 y ya te agarra todo aparece una semiesfera. Y de M a B hacia abajo es esto, pues. Este es del MB hacia abajo. ¿No? Está mi tableta rebana. Este es todo. Pero como tú quieres solamente el de 45, va a ser así. Agarras ahí, agarras así. Ese es 45. Eso nada más necesitas. No todo. ¿Y cómo va a ser la fórmula para eso, Pedro? No te han dado la fórmula para eso, pero te han dado la fórmula para la zona. Eso sí sabe, ahí está la zona, ¿ve? A la izquierda, acá, ojo acá. Esa es la zona. Te han dicho de que el área se calcula 2pi por radio por la altura. En este caso tú tienes la altura, que es esta. Y tienes el radio también de la esfera. Entonces, si tú a esa área le llamas SX, entonces tú mira cómo se calcula eso. Toda la zona lo calculas con esta fórmula. 2pi por el radio de la esfera, por la altura, en este caso la altura viene a ser R medios. Ahí lo pongo entre paréntesis. Pero eso sería todo. Pero yo no quiero todo, solamente quiero esto. 45. Pero este 45, ¿qué partes de todo? Ahí está, toda la vuelta es esto. Entonces acá dices, ¿qué parte es? Entonces va a ser 45, 360. Siempre que tengas una parte, lo haces así. Y eso es lo que va a aparecer así. ¿Se entiende esa parte que pongo 45 por 360 o no? Me avisan. Porque lo puedo hacerlo de otra forma también. ¿Es claro el 45 sobre 360? Ah, sí, sí, es claro. Ya, no hay problema. Bueno, desarrollando esto, acá tienes este 2, se va con este 2. Acá, ¿qué tiene? Novena, ¿no? Novena de 45, ¿cuál es? Quinta. Novena de 36, 4. 40 sería acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acá qué te queda? 5, 40, quinta, sale 8 va. Pero esto de acá, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? Quedó acá. 48 entre 8. ¿Y eso queda? 6, ¿no? Y ahí está. Si está claro, paso al siguiente. A ver qué aparece.
una lámpara. La figura se observa en la pantalla metálica de una lámpara que tiene la forma de un casquete esférico. Ese es un casquete. ¿Por qué es casquete? Porque adentro del foco es vacío, pues, ¿no? Sin el foco, ¿se entiende? Solamente la pantalla. Un casquete esférico, cuya altura y diámetro de la base mide 16. Entonces vamos a ubicar el diámetro de la base. Ahí está, ese es el casquete, esa es la boca inferior, ahí está, ese es el diámetro de la base. Ese diámetro mide 16. La altura también vale 16. Entonces hay que ubicar el centro de la base, de la esfera, porque eso viene de una esfera. OP sería el radio de la esfera. Entonces, la altura sería desde H hasta P y el diámetro de la base sería de A a B, que valen 16 cada uno, entonces ahí sería 8, 8 y de ahí sería 16. ¿Es conforme micrófono? Diámetro de la base mide 16, entonces su radio vale 8, 8. Y la altura desde H hasta P vale 16. Ese es dato. ¿Qué me preguntan? Hay el área de la pantalla. ¿Qué cosa es la pantalla para nosotros? El casquete. Ese es el casquete. Pero el área de un casquete, ¿a qué es igual? El área de un casquete igualito que la zona, pues 2pi por el radio y por la altura. La altura debemos llamar así. Pero en este caso la altura ya vale 16. Nos falta solamente el radio. Pero este radio ¿de quién es? Es el radio de la esfera. No es este 8. No es. Ese es el radio de la esfera. Y el radio de la esfera acá lo he anotado con R. Este es lo que hay que buscar. Ese radio. Para poder aplicar la fórmula. Entonces hay que buscar el radio. Para eso usas que ahí en H hay 90. Ahí está. Esa es la fórmula. Ese R no es esto. Esto no es el R. Ese R es la esfera. Para nuestro caso, el radio de la esfera está acá. Este es lo que hay que buscar. Ese es el objetivo para reemplazar en la fórmula. Ahí está. El área del casquete es 2pi por el radio, que no se sabe todavía, pero la altura sí ya se sabe que es 16. Buscamos entonces el radio. ¿Cómo hacemos? No se ha usado el 8, hay que usar el 8. Desde aquí hasta aquí vale 16. Y como este es R, acá sería 16 menos R vale acá. Y de aquí a aquí es el radio de la esfera. Entonces aplico Pitágoras en esto de acá. Ahí voy a aplicar Pitágoras. Voy a animar eso. Ahí está. Como es chiquito, no se nota. Ese es el radio. Pitágoras ahí. Sacamos fuera para que se note. De OH, 16 menos R, de OA, R y
de AH8. Ahí va, ahí salieron. Pitágoras. Si quieren lo desarrollo para que vean cómo es. De ahí sale el radio y lo vamos a reemplazar acá y se acabó. Acá sería R al cuadrado, 64, más el doble del primero por el segundo, menos, ¿no? Más acá. Como está al cuadrado, va a ser 16 al cuadrado primero. Voy a poner entre paréntesis si quieren. 16 al cuadrado. Así está, ¿no? Menos doble del primero por el segundo, que sería 32 R. R al cuadrado. Sí. Ese es masa. Mira, ¿cómo lo voy a hacer? Este es 8 al cuadrado. No lo voy a dejar 64. 8 al cuadrado. Este R cuadrado se va con este R cuadrado. 32 pasa al primero. ¿No? 64. Vamos a ver. Ahora sería 8 al cuadrado más 16 al cuadrado. ¿Cuánto saldrá el radio? Sale 10. Mira, pues ¿cómo lo vas a hacer? Mira. Esto lo escribes como 8 por 8. Este es 16 por 16. Octava acá te queda 2. ¿Ya? Octava acá te queda 4. Le sacas cuarta. Cuarta 2. Cuarta 16, ¿ve? 4 por 2, 8 más 2, 10. R vale 10. No sé si se entendió, pero R vale 10. ¿Se vio cómo lo he hecho o no? R era igual a 8 al cuadrado, que lo escribes como 8 por 8. Más 16 al cuadrado, que lo escribes 16 por 16. Así lo escribe. 32, ¿qué tiene? Octava. 4. Muere un 8. Muere un 8 acá, te queda 2 por 16. Cuarta acá, ya no queda nada ahí. Cuarta acá, queda 2. Acuérdate que este es más. Y acá cuarta, 4. 4 por 2, 8. Más 2, 10. En ciertos casos tú puedes elevar al cuadrado, en ciertos casos no. Otra forma, ¿cómo harías? Tú ya sabes que este es entero. ¿Esto qué hace? Puede ser entero, fracción, no sabes, pero de acuerdo a tu clave todos van a ser enteros. Yo pruebo acá, pruebo acá. Entonces, el R es un cateto, el R es la hipotenusa. El R es más de 8. No puede ser menos porque es hipotenusa. Si no, no se cumpliría Pitágoras. Entonces, más de 8 pruebas con 9. Aquí sería 81. Acá sería 64. Y acá 16 menos 9, ¿qué te da? 7. 7 al cuadrado
es 49, no da 81. No funciona. ¿Cuál es el siguiente entonces? Te vas al siguiente. Entonces, no funcionó con el 9, te vas con el 10. Así razona. Si pones 10 sería al cuadrado 100. 64. Si pones 10, acá te queda 6 al cuadrado, 36. En efecto, eso sí cumple. 36 más 64 es 100. No sé si se entiende cómo lo haces. En el examen lo haces así. Este radio es más de 8, porque 8 es cateto. Más de 8 empiezas con el 9, con el 10, con el 11, llegas. Eso cuando es entero. Miras, todo es uno solo, todo un solo problema. Muy bien, ya vale 10, entonces lo reemplazamos acá. 2 por 16 da 32, por 10 le aumentas un 0. Listo. Micrófono, ¿es claro? ¿Está? ¿Micrófono? Sí, es claro. Ya, correcto. Siguiente. Debe haber 8 problemas como mínimo, ¿eh? Ahí va. ¿Qué dice en la figura? La pelota está inscrita en la caja cúbica. Cuando dice inscrita, tú te acuerdas de esto. Te acuerdas que la circunferencia, o el círculo si quieres así, está inscrita en un cuadrado. Quiere decir que todos los lados del cuadrado son tangentes, chocan a la circunferencia. Punto de tangencia choca, 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 a eso se llama circunferencia inscrita en el cuadrado. En el caso del espacio tiene la esfera. ¿Qué quiere decir? Que la esfera está chocando en esta cara, está chocando también en esta cara, está chocando también en esta cara de acá, y está chocando también abajo en la otra cara. ¿Qué quiere decir acá? Este es diámetro, diámetro, este es el centro, este es el radio, este también es el radio, o sea, el lado del cuadrado es el diámetro. Entonces, si acá tú le llamas el radio de esto de acá, tú le llamas R, entonces esto debe ser 2R. Eso significa inscrito. Y dice ahí el área total de la caja es ese dato simplemente. Dice, hay el volumen de la pelota, o sea, hay que llenarlo todo lo que está dentro vacío. Para eso necesitamos la pelota llena, ya es una esfera. Y cuando te dicen volumen de la esfera, entonces tú tienes que conocer el radio. Y el volumen de la esfera está dado de esa fórmula. 4pi r al cubo entre 3. Entonces necesitas saber el radio. ¿Y de dónde vas a obtener el radio? Y aquí, este dato que te han dado que ese cubo, su área total vale 384. ¿Qué significa área total del cubo? Un cubo es como el cubo mágico. También se le llama hexaedro regular. Todas sus aristas son iguales. O sea, sus caras son cuadrados. Este es un cuadrado. Este es un cuadrado. Pero ya sabemos que su lado vale 2R. Todo es 2R. Entonces, ¿cuántos cuadrados tiene esto? 6. Entonces, esta área de acá
va a ser 6 veces un cuadrado, y un cuadrado es lado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 384. De ahí va a salir el radio. ¿Bien? Vamos a hacerlo ahí entonces. Ya vemos que eso de acá es 2R. 2R, 2R. Un cubo, todos sus aristas son iguales, son cuadrados. Entonces, el área total del cubo va a ser 6 veces 2R al cuadrado, ¿eh? Ahí está. ¿Se entiende hasta ahí? De ahí sale el R. Y con eso ya lo reemplazas ahí donde está la incógnita. Este es 4R cuadrado. R vale 8. 4, ¿no? 8 de eso. 4. 4 al cuadrado dice. Ahí está. Lo reemplazas. ¿Cómo sale? 4 por 4, 16 por 4, este es 64. Por 4, 256. Es lo mismo que 4 a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Micrófono es claro? Sí, profe. Ya. Si es claro, le tomo una captura y vamos al siguiente. No sé si me queda tiempo. Ahí está. Son 8 que hemos resuelto. Ese es lo mínimo que se pide. Tengo para una. Tengo para una. Vamos a ver. Ahí viene el 10. Ahí está. Una naranja de forma esférica. Ahí está la naranja de forma esférica. Es cortada en 12 partes equivalentes. 12 división en 12 partes. ¿Qué quiere decir? Que toda la esfera es 360. Entonces tú lo vas a dividir en 12 partes. Y cada parte ¿qué es? Una cuña. Porque no es que está lleno la naranja. Cada parte es una cuña, dice. Y el radio de la esfera mide 6. Vamos a poner, ahí está. Acuérdense, se corta así una tajada, ¿eh? Ahí está. El radio alfa. El radio vale 6. Cuña. ¿Pero qué te piden? Hay el área
de una de las cáscaras. La cáscara nada más te pide. La cáscara se llama uso esférico, ahí dicen entre paréntesis. Esa es la cuña, ¿ve? Pero tú solamente necesitas la cáscara. Eso, ¿eh? Solamente necesita esto que salió. Y eso se le llama uso esférico. Si no sabes el nombre, no importa, la cáscara, ¿cómo dices? Si fuese toda la superficie esférica, acá está el alfa. Entonces la fórmula es, ¿ve? El área del uso sale así. Todo es 4pi r al cuadrado, que el radio vale 6. Ese es todo, pero ese es cuando tú calculas todo eso. Pero tú quieres solamente alfa, entonces acá le pones alfa sobre 360. ¿Así? Pero ¿cómo sabes el alfa? Has dividido todo, acá será alfa, ¿no? Acá es alfa, ¿ve? Si pones acá, acá tengáis alfa, acá hay esto también será alfa, borres acá, esto tenés alfa. ¿Cuántas veces alfa? 12. Y eso te va a dar 360. Entonces el alfa va a ser 360 entre 12. Eso es lo que va a aparecer el alfa. Ya va a ser conocido. ¿Está? 30, vale. Ahí le colocas 30. Entonces ahora sí, el área de la cáscara será el área del uso esférico, que es así. Esa es la fórmula. Claro, acá esto es 30. Acá yo puse el alfa 30 sobre 360. Pero acá era el 4 de la esfera. Este 4 con esto de 4 se va. Por eso queda 90. Queda así la fórmula. Entonces reemplazando, ya tienes eso. Bueno, ahí quedo. Buenas tardes, cuídense. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego con todos.